La sala era enorme, más grande que cualquier edificio en la Tierra. Sus paredes eran de metal negro que parecía absorber la luz. Miles de criaturas alienígenas estaban sentadas en círculos, una fila sobre otra, tan altas que las filas superiores se perdían en la oscuridad. Provenían de 100 mundos diferentes. Algunas tenían escamas, algunas tenían muchos ojos, algunas ni siquiera tenían rostro, solo formas que se movían y cambiaban. Este era el Consejo Galáctico, el grupo más antiguo y poderoso de la galaxia. Durante 10.000 años nadie había cuestionado su autoridad. Hoy estaban a punto de interrogar a alguien. En el centro de la habitación se encontraba un solo ser humano. Un hombre. No llevaba cadenas. Ningún guardia lo sujetaba. Estaba solo y parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. A su alrededor, miles de ojos alienígenas lo observaban fijamente, expectantes. El líder del consejo se sentaba en el punto más alto de la sala. Era alto y delgado, cubierto de una piel plateada que brillaba tenuemente. Su voz, al hablar, llenaba toda la cámara sin siquiera alzarla. «Humano», dijo el líder. «Hoy te presentas ante el Consejo Galáctico, acusado de la destrucción de 3 flotas, la muerte de miles de soldados y la invasión del territorio del Consejo. ¿Comprendes estos cargos?» El hombre alzó la vista. No parecía asustado. Tampoco parecía enfadado. Parecía cansado. Como alguien que ya había contado esa historia demasiadas veces. «Los entiendo», dijo el humano. Su voz era baja, pero se oía en el silencio de la habitación. El líder del consejo se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entonces, respondan con sencillez. ¿Invadieron los sistemas vecinos de la Tierra? ¿Invadieron el territorio del consejo?» Por un instante, nadie se movió. Nadie respiró. Miles de criaturas alienígenas esperaron una palabra. ¿Culpable o inocente? El humano sonrió. Fue una sonrisa leve, pero hizo que varios concejales se removieran en sus asientos. «No», dijo el humano, «yo no invadí la Tierra. Te invadí a ti». Silencio. Un silencio absoluto. Un silencio denso, como si el aire mismo se hubiera detenido. Nadie susurraba. Nadie se movía. Incluso las extrañas criaturas alienígenas sin rostro parecían haberse congelado en el sitio. La piel resplandeciente del líder del consejo parpadeó levemente. Era una pequeña señal, pero para un ser tan antiguo y poderoso, significaba algo importante. Significaba miedo. «Explícate», dijo el líder con la voz ahora menos firme. El humano miró lentamente a su alrededor. Observó cada fila, cada rostro alienígena que lo miraba. Entonces comenzó a hablar. «Hace 3 años», dijo el humano, «vuestros exploradores encontraron un pequeño planeta azul. Lo tachasteis de primitivo, débil, no una amenaza. Enviasteis un equipo a estudiarnos, solo para aseguraros. Nos observasteis luchar entre nosotros en pequeñas guerras. Nos observasteis lidiar con problemas sencillos, y decidisteis que no éramos nada. Simplemente otra especie que añadir a vuestro imperio. Cuando tuvierais tiempo». Hizo una pausa. La habitación permaneció en silencio, a la espera. «Te equivocaste», dijo el humano. «Y ese error te costó más de lo que imaginas». Uno de los miembros del consejo, una criatura anciana con escamas de color azul oscuro, dejó caer la tableta que sostenía. Cayó al suelo con un fuerte crujido, rompiendo el silencio como un disparo. Todos se giraron para mirar. Las manos de la criatura anciana temblaban. El líder del consejo levantó la mano en señal de calma, pero su propia voz tembló ligeramente cuando volvió a hablar. «¿Usted afirma que cometimos un error?» «No lo reclamo», dijo el humano. «Estoy a punto de demostrártelo». Las luces de la cámara se atenuaron. Una gran pantalla, hecha de luz pura, apareció tras el humano. Mostraba sus recuerdos, listos para reproducirse como una película. Naves en el espacio. Fuego. Números cayendo. Algo terrible había ocurrido allí fuera, algo que el consejo nunca había comprendido del todo.
El humano se giró para mirar al consejo por última vez antes de que comenzara el recuerdo. «Déjame contarte lo que realmente sucedió», dijo. «Déjame explicarte por qué nunca debiste haber venido a la Tierra». La pantalla cobró vida con un parpadeo, y así comenzó la historia. La pantalla de memoria brilló intensamente, y la sala del tribunal desapareció. Ahora todos observaban una pequeña nave que se desplazaba silenciosamente por el espacio vacío. Era una nave exploradora alienígena, delgada y plateada, con forma de aguja. Se llamaba Ala Silenciosa. Su misión era sencilla: encontrar nuevos mundos, estudiarlos e informar. Nada más. Hace 3 años, el Ala Silenciosa descubrió un pequeño planeta azul. Sus escáneres detectaron extrañas señales, ondas de radio, música, voces que hablaban en 1000 idiomas diferentes. El capitán de la nave, una pequeña criatura llamada Vex, examinó los informes con los ojos muy abiertos. «La vida», susurró Vex. «La vida real. La vida inteligente». La tripulación estudió el planeta durante semanas. Vieron grandes ciudades llenas de luces. Vieron máquinas volando por el cielo. Vieron humanos por todas partes, luchando, riendo, construyendo y destruyendo cosas. Vex redactó su primer informe para el consejo esa misma noche. «La especie se llama humana», escribió. «Son ruidosos, pelean a menudo incluso entre ellos, construyen armas débiles, no tienen escudos ni cañones de plasma ni flotas espaciales, son primitivos, no representan una amenaza». El consejo leyó este informe y quedó satisfecho. Otro mundo fácil, otra especie que añadir al imperio, cuando le convenía, pero Vex sentía curiosidad. Quería saber más antes de que su nave partiera. Así que envió un pequeño equipo, solo 3 exploradores, disfrazados de humanos. Su misión era sencilla: caminar entre ellos, observarlos atentamente, descubrir sus debilidades. Los 3 exploradores aterrizaron de noche en un bosque tranquilo. Vestían piel humana, ropa humana, rostros humanos. Nadie sabría que no eran humanos de verdad. Durante 2 semanas, recorrieron ciudades, se sentaron en restaurantes y observaron a la gente en su vida cotidiana. Al principio, todo coincidía con el informe de Vex. Los humanos eran ruidosos. Los humanos discutían por nimiedades. Los humanos parecían débiles y desorganizados. Pero entonces algo sucedió. Uno de los exploradores, un joven alienígena llamado Tarn, presenció cómo una terrible tormenta azotaba un pequeño pueblo costero. Los edificios se derrumbaron. El agua inundó las calles. La gente gritaba y corría. Tarn preveía caos, pánico y humanos destruyéndose entre sí para sobrevivir, tal como lo habían pronosticado sus informes. En cambio, vio algo extraño. Los seres humanos se ayudaron mutuamente. Desconocidos rescataron a otros desconocidos del agua. La gente abrió sus hogares a familias que lo habían perdido todo. Ancianos cargaron a niños a cuestas durante la inundación. Nadie pidió nada a cambio. Simplemente ayudaron. Tarn no lo entendía. Su especie no actuaba así ante el peligro. En su mundo los fuertes sobrevivían y los débiles quedaban atrás. Pero estos humanos, los llamados primitivos y débiles, estaban arriesgando sus vidas por gente que ni siquiera conocían. Lo anotó y se lo envió de vuelta a Vex. Entonces, ocurrió algo aún más extraño. Tarn siguió en secreto a un grupo de soldados durante un ejercicio de entrenamiento. Esperaba encontrar armas débiles y poca destreza, tal como indicaba el primer informe. Pero observó cómo los soldados superaban el dolor, el agotamiento y el miedo una y otra vez, sin rendirse. Los vio planificar, adaptarse y cambiar de estrategia en cuestión de segundos, cuando algo salía mal. Tarn comprendió algo importante. Los humanos no eran fuertes por sus armas, sino por su inteligencia. Nunca dejaban de adaptarse. Nunca dejaban de intentarlo, incluso cuando estaban perdiendo. Esa noche, Tarn envió un mensaje de emergencia al barco. «Vex», decía el mensaje, «nos equivocamos.
No son lo que pensábamos. No son débiles. Son... El mensaje se interrumpió repentinamente. El canal se llenó de estática. Vex intentó volver a llamar una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. En la nave, las alarmas comenzaron a sonar. A Vex le temblaban las manos mientras comprobaba la señal. Algo en tierra había fallado. Muy mal. Se volvió hacia su tripulación con la voz apenas firme. Algo les pasó a nuestros exploradores, dijo. Algo sucedió allí abajo. Necesitamos saber qué fue. La pantalla parpadeó. El recuerdo se desvaneció en la oscuridad. Al Consejo no le gustaban las preguntas sin respuesta. Cuando Vex informó que sus exploradores habían dejado de comunicarse, el Consejo no envió ayuda. No enviaron un equipo de rescate. En cambio, tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Envíen una flota, ordenó el Consejo. Si los humanos causaron esto, denles una lección. Muéstrenles lo que sucede cuando tocan propiedad del Consejo. 12 naves de guerra abandonaron el espacio del Consejo en cuestión de días. Cada nave era enorme, repleta de armas diseñadas para conquistar mundos enteros. El Consejo no estaba preocupado. Ya lo habían hecho muchas veces. Una demostración de fuerza, unas cuantas ciudades destruidas, y cualquier especie se rendiría. Siempre funcionaba así. La flota llegó a la Tierra en una mañana despejada. Desde el espacio, las naves parecían nubes oscuras que tapaban el sol. La gente en tierra se detuvo y miró hacia arriba, confundida y asustada. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. El comandante de la flota, un alienígena frío y orgulloso llamado Draxis, abrió un canal hacia el planeta que se encontraba debajo. «Gente de la Tierra», resonó su voz en todas las radios y televisores del planeta. «Se rendirán. Depongan las armas. Cualquier resistencia será aniquilada». Por un instante, hubo silencio. Entonces, sucedió algo que Draxis no esperaba. Los humanos no se rindieron. En cambio, desde todos los rincones del planeta, países que habían sido enemigos durante siglos comenzaron a dialogar. Las viejas rivalidades quedaron a un lado. Ejércitos que nunca habían colaborado empezaron a compartir información, planes, todo. Ocurrió más rápido de lo que cualquier especie alienígena podría haber imaginado. Los humanos, que luchaban constantemente entre sí, se unieron en una sola fuerza en el momento en que surgió una amenaza real. Draxis se rió cuando sus escáneres detectaron aeronaves humanas que se elevaban para enfrentarse a su flota. «¿Creen que sus juguetes pueden detenernos?», les dijo a sus tripulantes. Pero no se trataba de armas antiguas y sencillas. Eran rápidas, sofisticadas e impredecibles. Los pilotos humanos no volaban en línea recta como Draxis esperaba. Se movían en patrones extraños, poniendo a prueba las debilidades de los escudos alienígenas y aprendiendo sobre la marcha. La estrategia humana cambiaba constantemente, y se adaptaban con mayor rapidez. Los escudos de un buque de guerra fallaron tras un ataque coordinado de 20 aeronaves diferentes, que impactaron en el mismo punto débil en el mismo instante. Los humanos habían descifrado el patrón del escudo en menos de una hora, algo que a los ingenieros del Consejo les llevó años diseñar. Draxis ya no se reía. Ordenó un asalto a gran escala, enviando tropas terrestres a las principales ciudades para forzar una rendición inmediata. Pero cuando sus soldados desembarcaron, encontraron calles vacías, ni rastro de civiles, ni objetivos fáciles. Los humanos ya habían evacuado, trasladando a la gente a un lugar seguro con una rapidez y organización que Draxis no creía posibles. En lugar de encontrar humanos débiles y presas del pánico, sus soldados encontraron trampas. Cada edificio estaba preparado. Cada calle era un campo de batalla planeado de antemano. El ejército humano no luchaba como un ejército que intentaba sobrevivir, sino como un ejército que ya había previsto cada movimiento alienígena. En 2 días, 3 de las 12 naves de Draxis fueron destruidas, no por armamento superior, sino por una estrategia superior. Los humanos estudiaron la tecnología alienígena mientras la combatían, descubriendo sus debilidades con mayor rapidez que cualquier otra especie con la que el Consejo se hubiera topado. Draxis envió un informe de emergencia al Consejo,
con la voz temblorosa por primera vez. No son primitivos, dijo. Aprenden más rápido de lo que nosotros podemos luchar. No son soldados. Son algo más. Algo que no comprendemos. El consejo siguió los informes en un silencio atónito. Esto no debería haber sucedido. Una especie joven y pequeña, sin flota espacial ni armamento avanzado, estaba combatiendo a un antiguo imperio. Y además, estaba ganando. 5 días después de la llegada de la flota, solo quedaban 4 barcos. Draxis dio la orden de retirada, algo que jamás había hecho en toda su carrera. Mientras su nave abandonaba la órbita, maltrecha y destrozada, Draxis contempló el pequeño planeta azul por última vez. De vuelta en la sala del consejo, un viejo asesor se inclinó hacia el líder del consejo, con la voz apenas audible. «Que llamen a un embajador», dijo. «Tenemos que hablar con ellos. Ahora mismo». La pantalla de memoria parpadeó. La pantalla de memoria se apagó. La sala del tribunal volvió a la normalidad, silenciosa y fría. Miles de ojos extraños miraban fijamente al humano que permanecía en el centro de la sala. Nadie habló. Nadie se movió. La piel plateada del líder del consejo había perdido su brillo. Ahora parecía mayor, cansado, como si el peso de la historia lo hubiera oprimido. «El embajador», dijo el líder lentamente. «Ese era yo. Fui personalmente hace 3 años. Recuerdo haber estado ante sus líderes. Recuerdo haber pedido la paz». «Sí, lo hiciste», dijo el humano. «Pero la paz no era lo que realmente querías». Un murmullo se extendió por la sala. El líder del consejo apretó los puños. «Explícate», dijo. El humano asintió y continuó su relato. «Vinisteis a la tierra pidiendo la paz, pero a puerta cerrada, vuestros ingenieros seguían estudiando nuestras defensas. Vuestros científicos seguían cartografiando nuestras ciudades. Vosotros lo llamáis conversaciones de paz. Nosotros lo llamamos de otra manera, preparación para un segundo ataque». «Eso no es cierto», dijo el líder, pero su voz tembló ligeramente. «Es cierto», dijo el humano con calma. «Encontramos vuestras naves ocultas cerca de nuestra luna, camufladas, esperando, vigilando. Dijisteis que queríais la paz, pero estabais contando a nuestros soldados, midiendo nuestras armas, planeando cuándo atacar de nuevo, una vez que nos conocierais mejor». De nuevo el silencio, esta vez más denso. «Así que tomamos una decisión», continuó el humano. «No esperamos a vuestro segundo ataque. Atacamos primero. No para conquistaros. No para apoderarnos de vuestros mundos. Atacamos vuestra flota oculta antes de que pudiera atacarnos. Destruimos vuestras estaciones de espionaje antes de que pudieran enviar nuestros secretos a casa. Hicimos lo que cualquier especie haría para protegerse». El líder del consejo bajó la cabeza. Por primera vez se quedó sin palabras. «Lo llamaste invasión», dijo el humano, con voz cada vez más firme. «Pero nunca fue eso. Fue defensa. No vinimos buscando la guerra vino a buscarnos, disfrazada de paz». El viejo consejero que una vez susurró, «Manden llamar a un embajador», ahora se puso de pie entre la multitud. Su voz temblaba al hablar. Si esto es cierto, entonces el propio consejo provocó esta guerra, no los humanos. Más voces extrañas resonaron en la sala. La confusión se transformó en ira. La ira se convirtió en preguntas, dirigidas no a los humanos, sino a sus propios líderes. La sala, antes silenciosa por el miedo, ahora resonaba con dudas. El líder del consejo alzó una mano y, poco a poco, el ruido se fue apagando. Miró al humano durante un largo instante antes de volver a hablar. «¿Qué quieres?», preguntó. «¿Venganza? ¿Territorio? ¿Poder?». El humano negó con la cabeza. «No», dijo. «Queremos lo que siempre hemos querido, que nos dejen en paz o que nos traten como iguales, no como una especie primitiva a conquistar, no como un experimento para estudiar, como un pueblo que merece respeto».
El líder del consejo permaneció en silencio durante un largo rato. Toda la sala esperaba, con miles de ojos alienígenas fijos en él. Finalmente, habló. Los cargos contra este individuo, dijo lentamente, quedan desestimados. Se oyeron exclamaciones de asombro en la sala. Esto nunca había sucedido antes. Nadie había salido jamás impune de una audiencia del consejo. Además, continuó el líder, el consejo entablará conversaciones de paz con la Tierra. Conversaciones de paz reales, sin flotas ocultas, sin planes secretos. Si los humanos realmente aprenden y se adaptan tan rápido como sugieren nuestros informes, entonces quizás sea más prudente tenerlos como aliados que como enemigos. El humano no dijo nada. Simplemente asintió una vez y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de llegar a la puerta se detuvo y se giró para mirar al consejo por última vez. Quería saber si invadimos la Tierra, dijo con voz tranquila pero firme. No hacía falta. Ya nos invadisteis primero. Dicho esto, salió de la cámara, dejando atrás una sala llena de seres alienígenas que por primera vez en 10.000 años comprendieron el verdadero miedo. No miedo a las armas, no miedo a la guerra, miedo a equivocarse.